Hola, buenas tardes a todos. Aquí seguimos con nuestro programa de entrevistas de la sociedad española a compañeros relevantes del país. Hoy tenemos la suerte de contar con Javier Río Gómez. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Javier es compañero cirujano vascular del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y bueno, es una persona que en los últimos años se ha convertido en referencia un poco en la modificación de endoprótesis, terapia de aorta compleja y empleo de simulación 3D para planificación de casos difíciles. Bueno, Javier, un poco, como esto es un canal abierto a todos los compañeros de Sociedad Española, ¿qué nos podrías compartir sobre tu experiencia, ¿no? En la modificación de endoprótesis, ¿no? Que es un tema ahora muy en boga, que algunos grupos estamos empezando. Te agradecemos la ayuda que nos prestas, que vienes a prosperizar casos por toda España. Y bueno, tu experiencia, dónde estamos y hacia dónde va esta terapia. Bueno, la modificación de endoprótesis, bueno, en el fondo ya se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? En el fondo las fenestradas empezaron como modificaciones de prótesis convencionales, la industria tomó el relevo y empezó a hacerlas ellas de una forma bastante técnica, bastante profesionalizada, pero hay circunstancias donde pues, la industria no llega, sobre todo por los plazos de manufactura, por la urgencia de los casos o preferencia de los casos, y ahí es donde tenemos una herramienta, ¿no? En la que yo creo que los médicos, al igual que hace 20 años empezaron a modificar dispositivos convencionales, pues los médicos, con unas ciertas nociones, un cierto entrenamiento previo, creo que podemos llevar a cabo terapias bastante resolutivas y que nos pueden, digamos, entre comillas, salvar la papeleta en circunstancias un poco difíciles, ¿no? Y creo que tenemos, es una herramienta que para circunstancias concretas está bien conocer. Ajá. Javi, eso un poco, planificación de las modificaciones, limitaciones que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales? Las principales limitaciones es, bueno, pues que hay algunos médicos que están muy familiarizados con la planificación de casos, Sí. los que controlan, digamos, todos los parámetros que tenemos que valorar en el TAC del paciente preoperatorio, saben perfectamente pues, dónde deben de colocar las fenestraciones y una serie de conocimientos que han tenido, pues muchas veces derivados del uso de prótesis complejas de las casas comerciales, ¿no? Otros médicos no tienen tanto ese entrenamiento quizás y se apoyan mucho en la inestimable ayuda que nos dan las casas comerciales y por tanto les da miedo o les preocupa ser imprecisos en la planificación o confección de esas prótesis hechas por el médico, ¿no? Hay que tener en cuenta que el problema de esta terapia, una de las limitaciones, que es lo siguiente que queríamos, ¿no? Sería que en comillas estás bastante solo, ¿no? Tienes que planificarlas sin la ayuda de un centro de planificación de una compañía, tienes que manufacturarlas tú solo sin la ayuda de la compañía y implantarlas, pues como suele ser, pues eso sí lo hace el médico siempre, ¿no? Claro. Pero esos pasos iniciales pueden dar un poquito de respeto, ¿no? Sí. Por eso yo Mucha toma creo de que decisiones. la toma de decisiones y tener claras una serie de premisas a la hora del diseño de tu prótesis, ¿no? No es muy complicado, pero hay que tener algunas cosas claras. Javier, limitaciones en el número de fenestraciones que se le puede hacer a esta prótesis. Es decir, podemos hacer dos fenestraciones homemade, tres, cuatro. ¿Hay alguna limitación o en tu experiencia? Bueno, vamos a ver, realmente, por supuesto, a mayor número de fenestraciones, como todo, más complejo es el caso. Por luego, estructura de la prótesis, se pueden hacer varias. Todo dependerá que tenemos la limitación, pues que la prótesis convencional, sobre todo a modo de conificación, tenemos una serie de limitaciones, la conificación es determinada, y luego a más fenestraciones, más dificultades para que esas fenestraciones no se vean interferidas por el stem de soporte de la endoprótesis convencional, ¿no? Y eso pues, hace que a más fenestraciones, por supuesto, más complejo, pero no hay, digamos, límite de fenestraciones, se pueden hacer dos. Vale. En mi caso, Y, nuestro caso es de dos. Javier, y en tu experiencia también, y en la de otros compañeros que estáis en esto en el circuito nacional, ¿no? Como puede ser, bueno, Mariano de Blas, que nos ha formado a muchos en esta técnica. Creo que hay grupos de Madrid, aparte del tuyo, que también lo utilizan. ¿Alguna endoprótesis que vosotros digáis, bueno, esta no se puede hacer fenestraciones, que lo he intentado y es un desastre? ¿O alguna que vosotros digáis, oye, esta qué bien se hace, ¿no? Qué fácil es fenestrar esta homemade, esta prótesis? ¿O no nota grandes diferencias? Eh, a nivel de, con esta prótesis no se pueden hacer, diría que no conozco a lo mejor ninguna de las prótesis, digamos, de diseño convencional. Están escritos en la literatura Medtronic, Cook, Incraft, incluso Gore, que es la que
al tener un sistema de liberación un poquito distinto, pues hay que hacer algún pequeño truco con un introductor para reenvainarla, pero por describirse están descritas con muchos dispositivos comerciales. Hay algunos que en mi opinión son más fáciles que otros. Probablemente hay mucha experiencia con Medtronic y también con la plataforma de Qu. Son probablemente las dos plataformas con las que más se ha publicado en la modificación de prótesis. Muy bien. Javi, otra pregunta. ¿Y en tu experiencia, esta terapia de fenestrar prótesis in situ, debemos dejarla solo para casos como de extrema urgencia que haya que hacer corriendo? ¿O puede haber a lo mejor casos que tienen un cuello un poco hostil y uno puede decir, oye, antes que hacer una chimenea, ¿no? O 2 pequeñas chimeneas, o irme a una plataforma con 4 fenestraciones, ¿no? E irme a hacer una cobertura hasta el tronco celíaco, a lo mejor haciendo una fenestración in situ o 2 puede sacar este caso adelante, ¿no? Hablamos de terapia de VAR programada en un varón de 73 años, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mi opinión es que, honestamente, lo que creo es que es una terapia que en muchos casos es al menos tan buena como la terapia que nos ofrecen las casas comerciales. Ya hay algunos ensayos o registros en Estados Unidos en los que los resultados, sobre todo por ejemplo, en Estados Unidos con la plataforma de Terumo, y hay algunos metaanálisis recientemente publicados en los que los resultados son muy buenos. La clínica Mayo tiene unos resultados excelentísimos, en Seattle hay resultados muy buenos también. Depende mucho, por supuesto, del equipo, de claro, experiencia, la experiencia que tenga, la planificación, curva de aprendizaje existe. hemos comentado, pero en resultados probablemente no difieran mucho, por lo menos en corto y medio plazo, Vale. a otras casas comerciales. ¿Cuál es el problema? Cobertura legal, ¿no? Evidentemente estamos saliéndonos de las IFUs del producto, y eso puede tener complicaciones, ¿no? Yo por eso siempre a todo el mundo le comento que tiene que quedar muy claro que el paciente tiene que aceptar un uso no convencional, un uso pasivo de la prótesis y demás. ¿Por qué? Porque desde luego estamos llevando la prótesis más allá de lo que está autorizado. Otra cosa es que a lo mejor lo ideal, lo idóneo sería que hubiese algún registro multicéntrico en el que se demostrase que va bien. Yo honestamente creo que en determinadas circunstancias va bien. Y en esas circunstancias pues se pueden obtener las IFUs, como se pudieron para las chimeneas, que inicialmente estaban una terapia fuera de al IFUs, principio de rescate, hasta que un día, oye, recurso, ahora hasta que se demostró efectivamente que los resultados eran buenos y que era una terapia aceptable. ¿Para eso qué ocurre? Pues hay que salvar el escollo de un registro multicéntrico que, bueno, en estos casos no es complejo, es complejo conseguirlo. Sí, a ver si trabajando en unos años se consigue. Mira, Javier, pues después de haber tocado este tema de las prótesis con rama y las fenestraciones, hay otro campo en el que tú domináis bastante en vuestro centro y sois una referencia para muchos otros compañeros, que es el de la planificación con simulación 3D, ¿no? La elaboración de modelos, creo que los hacéis en plástico. Si nos puedes hablar un poco de esto, porque colaboráis además con ingenieros de vuestro hospital y estáis en la vanguardia en el tema. Cuéntanos, ¿qué novedades hay en este aspecto, en el de la planificación con modelos de simulación, y para qué casos lo recomendáis? Bueno, la simulación simulación vascular basada en impresión 3D, pues a nivel mundial y es comparada con otras especialidades médicas, todavía es muy incipiente. Hay especialidades médicas como traumatología, ¿no? Que van cirugía torácica en el diseño de los arcos. Exactamente, pues en el que es muy evidente. Por dentro hay determinadas patologías que está instaurado, que se hacen con impresión 3D o apoyadas en impresión 3D. Incluso recientemente nos han dado la licencia para crear nosotros nuestras prótesis impresas en 3D. Somos el primer centro en España que lo consigue. Esto es en otras especialidades. En vascular tiene ciertas complejidades. Digamos, los dispositivos que se implantan a nivel vascular son los de tipo 3, justo con sistema nervioso y otros, pues son los que requieren mayor seguridad y por tanto hay mayores limitaciones para hacer un implante vascular de este tipo, porque tiene unas connotaciones de riesgo para el paciente importantes. No obstante, aunque no se puedan hacer de momento implantes vasculares con esta tecnología, sí que nos hemos ayudado para simularlo. Por ejemplo, lo que hemos hecho es simular, hay diversos materiales, depende del tipo de impresora que utilicemos, más sofisticados y más precisos o un poquito más rudimentarios. Inicialmente, desde lo más básico hasta lo más complejo, diría que lo que hemos usado, lo más básico, es simplemente para imprimir una anatomía a escala 1:1, darle vueltas, si tengo que hacer un bypass de aquí a aquí, o si tengo que ver las distancias, calibres de los vasos, ¿no? Exactamente, ver cómo me apaño, qué distancia hay, si es muy largo, muy corto, si esto por aquí es difícil que pase. Es decir, tener una pequeña simulación
o planificación, o que nos ayuda para la planificación, ¿no? Y un poquito más complejo, lo siguiente sería lo que llamamos bench test o prueba de banco. Hacemos una aorta, la hacemos hueca. He puesto aorta porque es lo que más habitualmente podamos usar. La hacemos, le imprimimos hueca y a una precisión milimétrica y, por ejemplo, cuando la casa comercial nos lo facilita, una prótesis caducada, hacemos una simulación, ¿no?, de un despliegue. Vale. Sobre todo es útil para situaciones de infolding o de riesgo de infolding, con calibres muy dispares. Eso es lo que hemos hecho. Esto también sirve, estos bench tests también, o pruebas sirven para probar técnicas de fenestración, en algún caso para fenestraciones homemade hemos hecho un poco de práctica in vitro con esto, también es muy útil, desde luego, practicar antes de meterse en un paciente, aunque sea de forma rudimentaria, con un rayo sencillo y unos catéteres sencillos y demás. Y ya lo último que hemos hecho es, o lo que sería más complejo, ha sido el diseño de unas plantillas de impresión, basadas en la impresión 3D, plantillas aórticas para guiar nuestras fenestraciones en una prótesis. Imprimimos una plantilla que es la aorta, con unos orificios que son la opción de los vasos que hay que fenestrar, hacemos un despliegue dentro y nos ayuda a marcar. E incluso esto ya ha evolucionado y ahora mismo tenemos un modelo patentado off the shelf para que cualquier centro pudiese tenerlo y hacer las fenestraciones automáticamente en menos de 20 minutos y de forma ya con ese modelo esterilizado. Claro, porque eso es muy interesante, Javier. Yo cuando empezaba a intentar hacer esta terapia en mi centro, uno de los problemas es convertir esas fenestraciones, las anteriores, ¿vale?, pero las laterales, en cómo traducirla, dónde le hago los agujeritos a la prótesis, mide centímetros, pero luego es difícil medir el perímetro, y como te equivoques o te bailes un centímetro lateral, luego tienes un problema. Y como has dicho, no tienes a la industria detrás soportándote las mediciones y el plan, sino que lo has podido planificar bien, pero cuando lo conviertes a las marcas en la prótesis, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Por eso nosotros en principio hicimos plantillas paciente específicas, plantillas basadas en la anatomía del paciente, cogemos la aorta del paciente, extraemos la zona de interés, la imprimimos tal cual y tenemos una pieza que es esa aorta visceral con sus órganos. Eso tiene un problema que incluso en nuestro centro tiene una demora que puede oscilar entre 10 y 36 horas, lo que tardamos en tener esa pieza esterilizada. Y es poco y muchas veces es suficiente, pero el paciente no puede esperar tanto tiempo y por eso dimos el salto a hacer un diseño de un cilindro multiperforado que sirve para cualquier anatomía y de hecho ya nuestro centro lo tenemos esterilizado de antemano, de tal modo que en cualquier momento, solo con tener la planificación en el papel, la podemos pasar al paciente con bastante seguridad. Pues muy interesante, Javier, y oye, enhorabuena por todos los avances que vais haciendo en el Gregorio. Hacéis las cosas bien, lo compartís con los demás. A ti por ayudar al mío y bueno, a muchos centros por España en colaborar en Aorta Compleja. Y es un esta entrevista placer compartir todo esto. Claro, que para eso están las redes de La Española, para que haya voz para todos y podáis compartir lo que hacéis en cada centro, que otros compañeros lo puedan ver, contactar con vosotros y que deis soporte en este tipo de terapias. Pues nada, gracias, es un honor que nos hayáis dado voz. Y nos vemos pronto en algún congreso, reuniones o cuando tengas algo interesante que contarnos en Sociedad Española, aquí estamos, ¿vale? Seguro que sí. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias, Javier.